Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Belén. Una alegría siempre verles y a veces es preocupante cuando no los veo y vienen de tiempo. Es bien interesante cuando estamos acá, cuando dirigimos o cuando estamos en la enseñanza, en escuela dominical o en la predicación. Normalmente cada uno ocupa un cierto espacio, ¿verdad? Es como que es nuestro lugar en el templo donde venimos a congregarnos. Y cuando hay domingos en donde probablemente tenemos alguna actividad o estamos de viaje con alguna responsabilidad, solemos dejar ese espacio vacío y se nota cuando no estamos presentes. Así que bienvenidos el día de hoy. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Voy a pedirles que vayan buscando en sus Biblias el libro de Hechos capítulo 3. Continuamos con nuestra serie de prédicas de ¿y los 90 qué? Y la semana pasada hemos ido hablando acerca de qué tan importante es servir en donde estemos y saber servir de la mejor manera posible. Y hoy vamos a aprender acerca de la importancia de servir, pero sabiendo ofrecer lo que nosotros tenemos. Regularmente, el ser humano tiene esa cualidad o esa necesidad de siempre pedir. Desde que nacemos, por si acaso, nosotros pedimos. Hay incluso una frase en nuestra cultura que dice: guagua que no llora, no mama, dice, ¿no ve? O guagua que no llora, no mama. Y desde que nacemos tenemos esa naturaleza de estar pidiendo. El niño, el ser humano, es uno de los seres vivos que requiere de un cuidado adulto. Ustedes han visto cómo nacen los diferentes seres vivos. Hay animales que literalmente, desde que nacen, la madre los va a parir y hasta con patada les agarran. No sé si han visto el nacimiento de una vaca o de una jirafa que alguna vez, literalmente su mamá les da una patada para que reaccionen y el animalito se ponen en 4 pies y ya está empezando a saltar. Pero el ser humano es un ser vivo que necesita cuidado para que vaya creciendo. Y así es como tal vez el Señor también nos cuida a lo largo de nuestra vida. Les pedía que busquen el libro de Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10, porque vemos una de las primeras señales que hicieron los discípulos en el templo, y lo vamos a leer. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10, dice así, se los leo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, esto es a las 3 de la tarde. Estamos en Hechos capítulo 3. Dice: Pedro y Juan subían al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esta es una historia bien particular en la Biblia, que si uno se pone a imaginar cómo habrá sucedido, es bien interesante, ¿no? Viene Pedro y Juan, discípulos del Señor. Estos discípulos son los que han aprendido de Jesús. Más adelante igual va a estar en Hechos, recordado por Pablo. Les decía Jesús: oigan, por es dar que recibir. Incluso cuando hacen la multiplicación de los panes y peces, Jesús les dice a sus discípulos: ¿qué hay? ¿Qué tienen? ¿Qué es lo que tienen para dar ustedes? Y viene un niño con 5 panes, 2 peces, y esto es lo que hay. Nada, quién sabe, para nosotros, para alimentar a más de 5,000 personas. Estos mismos discípulos, ya llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan, están entrando al templo, y como en cualquier lugar,
concurrido de personas, suelen ver y venir personas que piden limosna. Esto no es solamente en nuestro país, en diferentes lugares en el mundo hay personas que ven como un estilo de vida el pedir limosna porque en algunos casos realmente lo necesitan y no pueden valerse por sí mismos. Pero en otros casos hay personas que literalmente fingen para pedir limosnas. Este era un caso particular, es un cojo de nacimiento. Y está ahí en la puerta del templo, llamado La Hermosa, pidiendo limosnas. Lo ven como lo traen a este cojo, lo ponen en la puerta del templo. Juan y Pedro pasando, ven toda esta situación y cuando se acercan, el cojo hace lo que siempre solía hacer y lo que la mayoría de nosotros hacemos, ¿verdad? No pedir limosna, porque no estamos pidiendo limosna, pero sí solemos pedir, siempre solemos pedir. En el trabajo, lo que nosotros hacemos es pedir el salario, el sueldo que nos corresponde. Si nosotros estamos en la casa, somos esposos o esposas, solemos pedir, ¿no? Quiero que me traten mejor, quiero que este platito de comida, quiero que hagas esto en la casa, quiero que hagas aquello. Incluso si estamos dentro de la iglesia, la mayoría de nosotros, estoy seguro, que venimos a pedir. Venimos a la iglesia, oramos y decimos, Señor, bendíceme mi trabajo. Señor, necesito esto, por favor, ayúdame. Señor, estoy pasando esta enfermedad, por favor, Señor, sálvame en esta enfermedad. Estoy pasando este problema, Señor. Les aseguro, si hoy hacemos una evaluación, si yo tuviera esos lentes de leer las mentes, como lo tienen los psicólogos, podríamos leer y decir, sí, la mayoría de nosotros estamos viniendo a pedir algo a la iglesia. Así funciona regularmente el hombre. Y este hombre va pidiendo, dice, por favor, una limosna, por favor, para este hombre que ha nacido de esta manera, cojo de nacimiento. Pedro y Juan, al ver al cojo de nacimiento, se le acercan, le miran a los ojos, el cojo lo mira a Pedro y a Juan y les dicen, la primera frase, no tengo oro ni plata. ¿Se imaginan si tú eres alguien que está viniendo a pedir algo y te dicen, no hay eso? Estás viendo a la iglesia y dices, no creo que te pueda pasar esto, es difícil. Alguna vez les comenté un testimonio de una doctora que en la congregación en donde estaba esta doctora había un hermano que había sido desahuciado por una enfermedad terminal y la doctora en la visita que se le hizo al hermano le dijo, bueno hermano, es triste tu situación, pero yo como doctora sé que esta enfermedad no tiene cura. El hermano tenía la fe de que en la visita el Señor pueda obrar, pero le dijeron, no hay eso. Algo similar le ocurre a este cojo de nacimiento. Pedro y Juan dicen, no tenemos oro ni plata. La cara que habrá puesto este cojo. Entonces, ¿para qué me escribe? Por favor, circule, me está perjudicando con mis clientes que tienen que darme. Pero lo que tengo, eso te lo doy. La agarra de la mano, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Lo jalan, el cojo se levanta, su pie se endereza, empieza a darse cuenta que está sano y dice que saltando, el cojo saltando. Hay una alabanza que justamente dice, no, esto, los cojos saltarán. Y el cojo saltando, alabando a Dios, diciendo, estoy sano. Entran al templo a adorar el cojo que no caminaba. El que lo trajeron así, cojito, ahora ya estaba restaurado, sano. Pero lo que él vino evidentemente es pedir. Pero lo que causó el milagro fue el dar lo que tal vez ni siquiera tenían. Dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Lo que hoy vamos a aprender, queridos hermanos, es la importancia de saber ofrecer lo que nosotros tal vez tenemos. Pedro y Juan no tenían oro ni plata. Pero sí tenían algo, tenían el poder del Espíritu Santo, tenían al Señor y la autoridad que el Señor les daba. Y eso lo podían ofrecer. Este ofrecimiento que hicieron a este cojo de nacimiento hizo que la mayoría de la gente que lo conocía al cojo se maravillaba y adoraban al Señor. Y decían, wow, ese es el cojo que estaba tantos años, desde muchachito lo hemos visto aquí en el templo y ahora está caminando. Es la capacidad de dar. ¿Cómo nosotros, hermanos, regularmente hacemos en nuestro día a día? Cuando tú vas a trabajar, ¿vas a ofrecer o vas a pedir lo que te tienen que dar? Regularmente nosotros cuando vamos a trabajar, extrañamente uno piensa en la mañana y dice, tengo que ir a dar lo mejor de mí en mi trabajo, tengo que ir a ofrecer las mejores habilidades que tengo, los mejores conocimientos que puedo dar.
No, regularmente está haciendo, tengo que ir a cumplir para que me den, para esperar el fin de mes y me den mi salario. Incluso si queremos hacer un emprendimiento, la mayoría de nosotros, si no tenemos un emprendimiento o quisiésemos emprender algo, tú tienes que pensar y decir, a ver, ¿de qué manera puedo ofrecer yo algo? ¿Qué necesita la gente que yo le pueda servir, que yo le pueda dar? Entre estos domingos, alguna vez les he comentado esto de la televisión. Estoy seguro que la mayoría de nosotros en nuestra casa debe tener su televisión. Algunos tienen ya su televisión bien grande, tamaño de su ventana. Hay algunos que no tenemos, porque tal vez no lo vemos como una necesidad. Incluso he visto matrimonios que lo primero que compran es su televisión. Sí o sí tienen que tener su televisión. Algunos decían, ¿por qué se compran televisión? Es que para que no tengan tantos hijos. Y algunos se ponen esa excusa, para que estén ahí distraídos en la televisión. Pero cuando se inventó la caja de televisión en Estados Unidos, la gente de ese entonces era gente que vivía en el día, en la agricultura, en el trabajo, y no había pues hoy un televisor. Y cuando salieron a la publicidad el equipo de televisión en donde tú vas a poder entretenerte y ver las noticias y ver todo lo que ocurre en el día a día, la gente decía, pero ¿para qué nos va a servir eso? Si nosotros trabajamos desde la mañana hasta la tarde, no va a servir ese equipo. Y los que inventaron la televisión fueron tan estratégicos que supieron ofrecer a la gente programas, entretenimiento, elementos que les sean útiles, que hoy por hoy, sin televisión, si alguno de ustedes se quiebra su televisión o de alguna manera se olvida su televisión, hasta ansiedad les da, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos en la casa? Tenemos que comprar otra televisión, hay que hacer separar. Porque en la televisión lo que les ofrecieron en ese entonces era justamente noticias del clima a la gente que necesitaba en el campo, les explicaban cómo iba a estar el tiempo para la mejor cosecha, para la mejor siembra, los equipos que podían comprarse y la gente ya estaba atenta a las noticias de la política, de los deportes, de los personajes y la gente ya empezó a generar una necesidad en comprar una televisión. Así empezaron los negocios, la mayoría de ellos, hasta nuestros equipos celulares que nosotros tenemos. Empezó porque el que lo inventó dijo, hay que saber qué les podemos ofrecer a la gente para que hoy por hoy todos tengamos nuestro equipo celular, porque necesitamos llamarnos. Hace 30 años, 40 años, la gente no lo veía como una necesidad. Hoy por hoy, si no tienes tu equipo celular, no sabes cómo comunicarte, llamar a tu familia, a tus hermanos, algunos hacen negocio desde ello. Tienes que aprender a ofrecer. Hay una historia bíblica en el libro de Éxodo, vamos a irnos al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 5, donde el Señor, Éxodo capítulo 5, es el segundo libro de la Biblia, atrás lo van a encontrar. En el capítulo 5, la situación es esta. En Éxodo capítulo 5, el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, su tesoro especial, Israel, había estado esclavizada por muchos años. Varios siglos esclavizados. Su vida de ellos era hacer ladrillo, buscar vaso, buscar paja, hacer adobitos, coserlos y construir las edificaciones egipcias. Ese era su estilo de vida, desde los grandes hasta los pequeños. Cada uno de ellos se dedicaba a esto. Ese era su modus vivendi, ese era su estilo de vida. Era ser esclavos. Prácticamente ellos estaban con una mente esclavizada a lo largo de su vida. Alguna vez les comenté esta historia, que nosotros la recibimos acá justamente en el templo de un maestro que nos vino a hacer planificación. Y él decía, allá en Cochabamba, dice que había una señora que hacía apis y hacía sus puñuelitos grandes y ricos. Y esta señora que vendía apis tenía un sartén especial. Este sartén especial lo pasaban de generación en generación. Y la gente iba por esos apis y por sus ricos buñuelos, pero hasta que lamentablemente por tanto uso de su sartén, ese sartén se había agujereado ya no servía, porque era bien antiguito. Y la señora decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi sartén se ha arruinado, ya no voy a poder hacer los buñuelos que hacía antes. Tenía la misma receta, los mismos elementos, pero ella creía que ya no podía hacerlo porque su mente era esa, era la manera como ya había vivido por generación en generación y pensaba que la única manera de hacer los ricos buñuelos que hacía era porque el sartén era el único elemento que le daba ese toque especial.
pero era finalmente ella. Pero los israelitas no entendían eso. Muchos años esclavizados, y Moisés es llamado por el Señor para decirle a Moisés: Moisés, vas a sacar a mi pueblo de la tierra de Egipto porque he escuchado sus oraciones y sus lamentos. Y en ese contexto, en en Éxodo capítulo 5, encontramos este relato y dice así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Es un pueblo esclavo, es un pueblo que ni propiedad tiene, es un pueblo que ni siquiera tiene recursos. Y Moisés va donde el faraón y le dice al faraón: dice el Señor, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta, a adorarme al desierto. Y Faraón le respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino a 3 días en el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué hacéis descansar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Y dijo también al faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis descansar de sus tareas. Y mandó el faraón aquel mismo día a cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan y ellos recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso se levantan diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. Esta historia también habla sobre lo que es la importancia de ofrecer. Les decía, Israel vivía de generación en generación como esclavo. Hay una mente que nosotros hemos desarrollado. En nivel económico se llama la mente de pobreza. Nosotros vivimos siempre con una mente. Si nosotros en algún instante creíamos que no se puede hacer algo, hay una historia justamente que relata esto, que se llama, no tiene un nombre en particular, pero explica mucho acerca de los elefantes. Yo recuerdo hace años, cuando en nuestro país todavía no había normas para proteger a los animales, solían venir circos. Y los circos se posicionaban especialmente donde son las alacitas en la ciudad de La Paz, ahí, y solían venir animales. Y alguna vez solían traer elefantes. Yo era pequeño todavía en ese entonces. Ahora ya no se traen animales, ¿verdad? Pero así hay países que todavía tienen animales. Y los elefantes son animales grandes, robustos, fuertes. El detalle es que están puestos con un grillete en su pata y clavados a una estaca. Con facilidad estén seguros que un elefante levanta su pata y se saca el grillete. Pero cuando ya son adultos y robustos, los elefantes no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque cuando el elefante era pequeño todavía, se le ha puesto un grillete. Y como que no tenía la fuerza desarrollada todavía, el elefante intentaba tirar y el grillete para él le parecía imposible. Lo ha intentado tantas veces que se rindió. Y creyó en su mente que ese grillete es fuerte y difícil de sacarlo. Creció adulto y grande y ese mismo grillete y la misma estaca siguen siendo las mismas, pero su mente piensa que no lo puede hacer y no lo intenta más. Eso es cuando nuestra mente en la naturaleza, en un elefante sucede, pero también a nosotros nos sucede de la misma manera. Creemos que ya no vamos a poder hacer ciertas cosas porque lo hemos intentado tantas veces desde pequeños, o nuestros papás o nuestros abuelos lo han intentado tantas veces y decimos: no creo, difícil es. Yo pienso como pastor y como parte de mi país, aquí en Bolivia, siempre los bolivianos pensamos y decimos: del exterior son más inteligentes. Incluso he escuchado una iglesia que decía: hay que traerse pastor del exterior. Cualquier pastor, sea peruano, chileno, sin menospreciar, todos igual finalmente somos
iguales delante de Dios. Pero hay una iglesia que decía, hay que traerse un pastor del exterior porque son mejores. Chileno, peruano, argentino, cualquiera. Porque nosotros acá no somos tan inteligentes. Porque nos han educado con esa cultura. Con la cultura de que el boliviano no puede. Hora boliviana es. Tenemos que llegar tarde. Los bolivianos son los peores. Pero hermanos, así como un norteamericano, así como un japonés o un chino, o un chileno o un peruano, nosotros que hemos nacido en esta tierra, tenemos la misma capacidad de inteligencia de aquellos que han podido crear un libro, una teoría. Yo alguna vez declamaba en el seminario, nosotros hemos aprendido teología, hay libros de teología. Teología es lo que nosotros hemos desarrollado los teólogos desde las escrituras. Y alguna vez conversando con los compañeros decía, ¿qué libros nosotros estudiamos en teología? No hay ni un teólogo boliviano que diga, aquí está, esta es la propuesta teológica meditada en las escrituras acerca de lo que dice el Señor en nuestro pueblo, en nuestra tierra. Nuestra teología regularmente es teología norteamericana, europea, pero ni siquiera es latinoamericana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pensamiento, así como Israel. Israel, su pensamiento era, nosotros tenemos que hacer ladrillos, esa es nuestra vida. A ver, imaginarse, salir, conquistar naciones, tener ejércitos. No creo. Años hemos vivido sin ejército. Nosotros hemos nacido para hacer ladrillos, para construir para los egipcios. Viene Moisés, yo estoy seguro que ese día cuando Moisés recibió el llamado, se ha reunido con los ancianos del pueblo y les dice, oigan, me he encontrado con el Señor en el desierto y el Señor dice que nos va a dar la tierra prometida, Canaán, la que ha prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra el Señor nos las va a dar. Yo creo que vino así Aarón para explicar con todos al pueblo de Dios, pero ellos tenían mente esclavizada. Seguro que se habrán resistido y le habrán dicho, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a salir? No sabemos cómo. Siempre hemos estado aquí. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué vamos a hacer en Canaán? ¿Cómo vamos a conquistar esa tierra prometida? Difícil. Además, incluso lo que les dice Moisés seguramente fue lo que le dijo a Faraón. Pero primero vamos a ir nosotros a ofrecer al desierto. Vamos a ir a ofrendar al Señor. Vamos a ir a ofrecer al desierto y a celebrar fiesta al Señor. Estoy seguro que la gente dijo, pero ¿qué vamos a ofrecer? Si somos esclavos, ni ganado tenemos, ni siquiera podemos trabajar, hacemos ladrillo todo el tiempo. ¿Qué vamos a poder ofrecer nosotros? ¿Saben por qué Dios trabaja en la mente del pueblo de esa manera? Porque un pueblo conquistador, así como lo fueron los romanos, los egipcios, los persas, un pueblo conquistador tiene que cambiar su mentalidad. Una persona que conquista, un ser humano que conquista, su mentalidad es diferente. Una persona que emprende, no sé si alguna vez han hablado con algunos de ellos que son emprendedores, su mentalidad es diferente. Dice, no, hay que hacer este negocio, se puede, es complicadito, pero lo vamos a poder hacer. Si uno no tiene esa mentalidad, dice, este está loco, no creo, pero es bien difícil, te puede pasar. ¿Qué tal si pierdes el negocio? ¿Qué tal si pierdes todo? ¿Qué tal si fracasas? Es alguien que tal vez ya ha fracasado mucho, como el elefantito, ¿no? Ya no puede salir de ese pensamiento. Dice, no creo, porque nos puede ir mal, porque podemos hacer mal. Pero el conquistador, el mente de conquistador que el Señor quería formar en Israel, era diferente. Por eso Dios dice, van a venir y lo primero que quiero que hagan ustedes es salir de Egipto y me van a presentar ofrenda, me van a presentar lo que ustedes puedan ofrecer. Porque en eso de lo que ustedes puedan ofrecer, yo voy a empezar a multiplicar. ¿Y qué tenían para ofrecer los israelitas al Señor? Prácticamente nada. Literalmente no tenían nada. Y cuando Dios simplemente vio la disposición del pueblo de salir a buscar la tierra prometida, Dios es el que ha provisto lo necesario para su pueblo. ¿Qué es lo que tú ofreces actualmente, mi hermano, mi hermana? Aquellos que están estudiando una profesión, ¿qué ofreces? Todo el mundo dice, ya soy titulado, tengo este oficio, tengo esta profesión. Pero ¿qué ofreces tú, aparte de lo que todos los demás ofrecen? ¿A dónde vas regularmente cuando vas? Dices,
mi esposa a veces dice, no, este es mi casero o esta es mi casera. ¿Por qué vas? Porque bien yapadito me da. Vas porque este casero o esta caserita te da, quién sabe, quinquillita más, toma caserita, estito más, llévate. O te da, quién sabe, en la carne un poquito más te estoy yapando caserita, porque te da un poco más, porque te está ofreciendo algo particular. Y tú dices, yo voy a volver donde la casera porque él siempre me ofrece algo de más. Cuando tú vas, quién sabe, hasta donde un profesional o vas donde alguien que te ofrece algún servicio, recuerda que siempre vuelves a esa persona porque algo de más te ha ofrecido. Cuando nosotros incluso nos enamoramos de alguien, esposas, novias, tú te vas a enamorar de aquella persona que te ha ofrecido algo más que los demás no te han ofrecido. ¿Quién sabe? Un cariño especial, un trato especial, un pequeño peluche, un carácter diferente, porque te ha ofrecido eso y eso es lo que te ha enamorado. Esposos, esposas, si quieren mantener enamorados, enamoradas a sus esposos o a sus esposas, en vez de estar pidiéndole, haz esto, haz aquello, o quiero que prepares esto, o quiero que cocines de esta manera, ofrece, haz la experiencia. Jesús decía, esto por si acaso está en Hechos 20:35, mejor es dar que recibir, mejor es ofrecer que estar pidiendo. En las entrevistas laborales, acá en la fundación, me ha tocado la oportunidad de hacer entrevistas a varios jóvenes que vienen a postularse. Regularmente yo personalmente siempre me inclino por aquellos que vienen y dicen, bueno, yo puedo hacer esto, tengo este talento, me gusta organizar así, yo puedo ofrecer de esta manera, puedo hacer de esta forma. Pero hay algunos que vienen directamente y dicen, gracias, saludos, buenas tardes, quisiera saber inicialmente cuánto es el monto que se conoce, cuál es el salario que se maneja. Yo prácticamente, bueno, porque sé que este tipo de personas que vienen a pedir, regularmente no saben ofrecer, solo saben exigir. Me van a pedir derechos laborales, me van a pedir tus beneficios, me van a pedir, van a hacer muchos problemas. Pero el que sabe ofrecer, en cualquier lugar, el que sabe ofrecer, siempre va a ser alguien estimado en tu trabajo. Si el jefe alguna vez les contaba esto, igual, ¿no? ¿Quién quiere pueden comprar a alguien Coca-Colas de fresquito? Que vaya el nuevito, que vaya él. Si tú eres el que, yo voy jefe, no hay problema, que voy a comprar. Vas a ser alguien estimado, alguien apreciado en ese lugar. Hasta nuestros hijos, ¿verdad? Si tenemos hijos, que alguno de ellos es alguien que siempre está constantemente ofreciendo atención a los papás, cuidado, llamándoles, es alguien que se estima. ¿Qué ofreces tú? Si tienes tal vez en este momento una situación crítica a nivel económico, a nivel personal, a nivel profesional, antes de buscar qué me pueden dar, medita en ti. ¿Yo qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo entregar de mí? A los jóvenes una vez les conté cuál era mi experiencia del primer trabajo que yo conseguí. Y era de transcriptor. Transcribir. Por si acaso no sabía yo transcribir. Y como era joven, adolescente, veía un letrero ahí pasando por la universidad y decía, se busca transcriptor. Yo quería tener mis propios recursos, me fui en la noche, descargué un programa de dactilografía y toda la noche practicando. Y al día siguiente llegué y le dije, señor, ¿sigue buscando transcriptor? ¿Sabes transcribir? Sí sé. Practiqué, ¿no? No dije, practiqué en la noche. A ver, me dijo, me dio una hoja y saber probar, escribir. Traté de hacer lo más rápido que pude. Me dice, te falta todavía, pero seguramente vas a aprender. Y me aceptó. Uno busca trabajo, no diciendo, ¿qué me pueden dar? ¿Cuánto es el salario? ¿Qué es lo que necesita? No, uno va y dice, señor, yo puedo hacer eso, usted dice. Yo puedo aprender y puedo mejorar lo que usted dice. Yo hago esto de manera especial. Sí, tú vas a conseguir un emprendimiento. ¿Quieres hacer tu emprendimiento de comidas? Tú vas donde alguien te da algo extra, un refresquito extra, tome casero, tome estito más. Todos los demás te dan el mismo servicio, pero tú vas donde quien te ofrece un servicio extra, algo en particular. ¿Qué ofreces tú? El pueblo de Dios no tenía nada que ofrecer. O sea, eran esclavos. Su mente era de esclavo. No era una mente de alguien que ofrece, de que conquista. ¿Por qué estuvieron tanto tiempo en el desierto? Porque cuando ya salió con Moisés,
no es que se perdieron o algo así, llegaron a la tierra prometida, estaban al frente de la tierra prometida en unos cuantos días, no estaban años en el desierto, ya estaban en la tierra prometida mirando al frente, pero con mente de esclavo todavía, con mente de no tenemos ejército, no sabemos qué vamos a hacer en esa tierra prometida. ¿Qué sucedió? Moisés escogió a Josué, a Caleb, a otros 10 espías más y les dijo, vayan a Canaán y vayan a investigar qué cosa hay en esta tierra. Y Josué y Caleb, los 10 espías más, van, investigan toda la ciudad, observan todo lo que hay, ven que hay grandes ciudades, dicen ellos literalmente, sus murallas llegan hasta los cielos, su gente son gente gigante, enormes, su tierra devora a la gente, se asustaron. Pero Josué y Caleb dijeron, vamos a poder porque el Señor está con nosotros. Pero el pueblo se asustó. El pueblo literalmente dijo, vámonos a Egipto, ¿por qué nos ha sacado Moisés de aquí? Su mente todavía era mente de ladrillero, por si acaso yo soy ladrillero, no es que sea algo malo. Su mente era alguien que era esclavizado, alguien que pensaba como esclavo. Pero Dios quería que su pueblo empiece a pensar como un conquistador, como alguien que diga, esa nación, cualquier cosa, vamos a conquistarla. Eso fue Josué 40 años después. 40 años le tomó a Israel cambiar una generación de pensamiento. 40 años le tomó al Señor transformar el pensamiento de Israel de esclavo a pensamiento de un pueblo que puede ofrecer, que puede conquistar. No esperes 40 años para cambiar el pensamiento que tú tienes actualmente. ¿Qué cosas no has intentado? Yo los veo a ustedes, queridos hermanos, y tienen grandes talentos. Admiro a muchos de ustedes que tienen muchas cosas que el Señor les ha formado en carácter, en conocimiento, en habilidades, en profesiones, incluso dentro del área ministerial. Yo siempre digo, admiro mucho a los de danza y a los de alabanza, porque yo no puedo danzar como ellos danzan, ni puedo interpretar la música como ellos lo hacen. Ese porque soy asísmico también, pero el Señor les ha dado ese don. ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer en aquello que te estás formando? Incluso aquellos que son maestros. ¿A qué profesor estimas? ¿A qué profesor recuerdas de la escuela? ¿Al profesor que te daba algo extra? ¿Al profesor que te exhortaba o que te llamaba la atención? Aparte de su materia. Su materia era química. Yo tenía un profesor, Fernando Mostajo se llamaba. Este profesor era profesor de química, pero se daba tiempos para exhortarnos en la clase y decía, jóvenes, ustedes tienen que estudiar, tienen que entrar a la universidad, no sean bachibuzos, nos decía. Era un profesor mayor. No quiero que se queden así. Yo lo extraño, solamente ya no está en vida, era ya anciano. Tienen que ser los mejores, tienen que destacar, así nos hablaba él. Tú estimas a quien te da, aunque sea una palabra de más, al que te ofrece un consejo de más. Pero al que te pide, al que constantemente te estás reclamando algo, hasta lo olvidas, se lo lleva el viento. Cuando nosotros venimos a la iglesia, y alguna vez igual les comenté esto, este espacio nosotros le llamamos altar, todo este sector. Incluso hace 50 años les aseguro que este altar, para muchos pastores y hermanos de la iglesia, era tan sagrado que ni siquiera dejaban subir a nadie, porque literalmente lo veían en esa forma sagrada. Nadie subía más allá del pastor y más allá de los ministros, que deberían estar bien consagrados para ministrar acá. Hoy por hoy tal vez ya no hay ese respeto y esa devoción, quién sabe, al lugar. Pero en sí, quiero explicarles esto del concepto del altar. El altar en la Biblia, el altar, Noé, cuando viene después del diluvio, se acaban las aguas, Noé sale y levanta un altar. ¿Cómo era su altar? Ponía piedras, lo elevaba, y en el altar, así como Abraham, así como Isaac, así como Jacob, así como el pueblo de Dios, un altar es un lugar donde uno ofrece al Señor algo. Y no nos referimos a un asunto económico. Tú tienes un talento, tienes tu profesión, tienes una habilidad que el Señor te ha dado, sabes cocinar, sabes vender, sabes hacer algo. Ven y ofrécelo al Señor. Dile, Señor, esta carrera que me has dado, esta profesión que me has dado, Señor, lo ofrezco a ti. Así como mis 5 panes, mis 2 peces, Señor, esto lo ofrezco a ti.
esta profesión, Señor, que estoy estudiando, lo ofrezco delante de ti para que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer en mi vida, para mi familia. Tú sabes lo que yo necesito. ¿No tienes trabajo aún? Pensá primero qué vas a ofrecer cuando vayas a buscar el trabajo. Cuando te reciban y digan, ya, sí, estoy buscando trabajador. Yo sé hacer bien ese trabajo, yo sé hacer de esta manera. Te puedo ofrecer este tiempo, voy a empezar a trabajar desde temprano y hasta tarde, voy a estar ahí apoyándole. Además, tengo clientes y le voy a ayudar. Pero si tú vas, ¿cuánto será el salario, no? ¿Qué me van a dar? ¿Tienen seguro? ¿Tienen AFPs? Date seguro que el empleador no se va a interesar en ti. Pero al que ofrece en cualquier lugar, siempre te va a ir muy bien. Estás buscando novio o novia. En vez de pedir, aprende a ofrecer. Invierte en ti, tus conocimientos, en tus habilidades. Si tenemos conflictos en la familia, aprende a ofrecer perdón. Ofrece perdón, ofrece disculpas, ofrece la tregua, ofrece paz en tu hogar. Hermanos, sé que en este tiempo que pasa en nuestro país, muchos estamos con incertidumbre, ¿no? ¿Y ahora qué voy a trabajar? ¿De dónde voy a conseguir? ¿Cómo me va a ir? Algo que nos va a ayudar mucho en todo ese tiempo, si el Señor en su misericordia siempre nos mantiene, es que tengamos ese corazón que Él está siempre dispuesto a dar, siempre dispuesto a ofrecer. Para terminar, ¿quién le pidió al Señor salvación? ¿Acaso el ser humano dijo, Señor, danos salvación? Ni el ser humano ni quería conocer a Dios. Dios, dice Filipenses, se hizo hombre. Dios, siendo Dios, se hizo hombre, tomó forma de hombre. Jesucristo vino a esta tierra para ofrecernos salvación, no ofertarnos porque no es oferta, para ofrecer salvación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ofreció salvación. Juan dice, nosotros le amamos a Él. ¿Saben por qué? Porque Él me ha dado amor primero a mí. Por eso yo le amo a Él. Porque Él me ha ofrecido su amor y tan grande es su amor que yo en mi respuesta le doy un poco del amor que tengo y le sirvo. No seas de esa persona que simplemente está pidiendo y pidiendo y pidiendo, incluso dentro de la iglesia. Yo sé que muchos de nosotros pedimos todo, ¿verdad? Pero ¿qué ofreces dentro de la iglesia a los hermanos que estamos acá? Imaginémonos una iglesia, la cual cada uno de sus hermanos y miembros que participan en la iglesia siempre esté ofreciendo. Llega un nuevito y le ofrezca visita, te puedo visitar. Le ofrezca oración, hermano, puedo orar por ti, yo soy del ministerio de oración, oraré por ti. Le ofrezca un abrazo sincero, le ofrezca una palmada de bendición, le ofrezca sentarse a su lado, ven aquí hermano, por favor, sentate conmigo. Pero regularmente en la iglesia estamos tan concentrados en pedir que nos olvidamos de ofrecer a los demás. Mateo 20:35, recordate, mas lo que dijo el Señor Jesús dice, bienaventurado es dar que recibir, ofrecer antes que pedir. ¿Quieres ser un buen profesional en cualquier área? Aprende a ofrecer tus servicios. Hace tiempo les hacía reflexionar en TikTok, como una red social que hoy por hoy se está posicionando. Yo no los he visto a mis grandes docentes, tal vez porque no son del área, aquellos que son jóvenes y están empezando un pequeño negocio. Hay personas que se están haciendo riquezas, o se están haciendo conocimientos, o se están haciendo un nombre, porque los pocos conocimientos que tienen ellos, los están ofreciendo en sus redes, los están ofreciendo a las personas. Y la gente dice, él debe saber, porque ofrece sus conocimientos, sus saberes. Muchos de nosotros podemos saber mucho, pero si no sabes ofrecerlo, te vas a quedar ahí como estás. ¿Has aprendido un poquito de Biblia? Ofrecedlo, compartidlo. ¿Tienes una habilidad, hermano? Ofrecedlo, compartidlo. ¿Sabes cocinar bien? Ofrece los ricos platos que tú cocinas. Y te aseguro que el Señor bendice al que sabe ofrecer. Así pasó con Israel. Así fue como Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Chao.
No, no se quedó. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, eso te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y empezó a caminar. Estoy seguro que este cojo se levantó con alegría, fue un predicador, fue alguien que levantó a los demás. La gente empezó a creer sobre su testimonio. ¿Por qué? Porque hubo dos hombres que le ofrecieron a este hombre algo que sí tenían, que era la presencia del Señor. Ninguno de nosotros acá podría decir, pastor, no tengo nada que ofrecer. Estoy seguro que todos acá tenemos muchas cosas que ofrecer. En el plano económico, en el plano sentimental de nuestra casa, en el plano ministerial dentro de acá la iglesia. Ninguno puede decir, pero pastor, ¿qué voy a hacer? Estoy seguro que tú sabes que el Señor te ha dado dones y talentos para enseñar, para predicar, para adorar, para servir. Debemos empezar a cambiar. Hoy, mis hermanos, vamos a hacer algo importante. A Israel le ha tomado 40 años cambiar su mentalidad. 40 años. No esperes 40 años para que cambies tu manera de vivir. Si tal vez cuando eras joven has intentado algo y has fracasado, eres como ese elefantito que ha intentado jalar su pie y no lo ha podido alcanzar. No te rindas. Muchos han intentado y han seguido ofreciendo. Lo han vuelto a intentar y han seguido ofreciendo. Y en algún momento el Señor ha bendecido esa vida, esa familia, ese negocio. Yo te animo, cada domingo, haz esta experiencia estos meses, intenta. Cada domingo, en vez de venir a la iglesia y decir, a ver, ¿qué le voy a pedir a Dios hoy día? Necesito sanidad, necesito economía, necesito que mi problema se resuelva, necesito sabiduría. Con ese pensamiento venimos desde la mañana, ¿no? ¿Qué voy a pedir a Dios? Hasta cuando vengo aquí adelante, ya estoy pensando, ¿no? ¿Qué necesito, Señor? Voy a ir a pedirle a Dios. Antes de eso, aprende a ofrecer. No me refiero a lo económico, sino aprende a ofrecer al Señor tus servicios, tu talento. Decir, Señor, gracias, mira, he acabado esta profesión. Señor, gracias, me has dado este don para cocinar, me has dado este don para atender, para vender. Lo ofrezco delante de ti, Señor. Como mis 5 panes, como esos 2 peces de ese niño, tú multiplicarás, Señor. Porque tú eres el que provee. Y aunque no tenga oro ni plata, tu presencia esté conmigo, yo voy a ir bien. Sé que algunos andamos preocupados por todo lo que sucede a nivel político, social, económico, no solo en el país, sino en el mundo. Y el Señor, por ese caso, ya ha advertido para todos nosotros: antes de mi venida habrá gran tribulación, como nunca antes la ha habido en la historia de la humanidad. Pero tranquilos, yo estoy ahí con ustedes. Hermanos, si te sientes angustiado por lo que estás viviendo, no estás sola, no estás solo. El Señor está contigo. Si sientes preocupación, miedo, estás solo. El Señor está ahí contigo. Y si la barca está por hundirse, el Señor también está ahí en medio de nuestra barca. Ofrezcan, mis hermanos. Aprendan a ofrecer y van a ser grandes conquistadores de lo que el Señor tiene prometido para su pueblo. Ese lugar donde fluye leche y miel no lo hubiera conquistado ese pueblo que vivía en Egipto esclavizado. Ese lugar donde fluye leche y miel tuvo que cambiar el pueblo y decir: nosotros podemos ofrecer a un Dios verdadero, podemos ofrecer valentía y servicio, podemos conquistarlo. Su mente había cambiado. Hermanos, vamos a orar hoy día de manera especial. Vamos a ofrecer para que vayan animándose. Esta semana ocurrió un milagro bien particular en nuestra iglesia. Se viene campamento de niños. Un milagrazo para nosotros. Hace 3 años, 3 o 4 años, en un campamento de jóvenes, nosotros como iglesia estábamos viendo a un hermano que trajo el sonido, los equipos, y no estaba almorzando. Y los hermanos dijimos: hágale un platito y anda a servir al hermano. Los jóvenes llevaron el almuerzo, alcanzaron al hermano y ofrecimos
un almuercito para él. Para nosotros puede ser que no sea muy significante, 3, 5 bolivianos, tal vez si hacemos el cálculo del almuercito que hemos llevado, pero esa semilla que hemos ofrecido, esta semana la hemos cosechado. No se cansen, dice la Biblia, de ofrecer. No se cansen de sembrar, porque tarde o temprano todo lo que sembramos, a su tiempo cosecharemos. Estás sembrando sacrificio, esfuerzo en tu universidad, en tus estudios. A tu tiempo vas a cosechar todo lo que estás sembrando, lo que estás ofreciendo. Estás esforzándote en tu trabajo, está empezando recién el emprendimiento. No te canses, a su tiempo cosecharás. Ese joven nos dio esta semana una generosa ofrenda para nuestros niños. Y él también está ofreciendo y sembrando en nuestros pequeños. A su tiempo también cosechará. Mejor es ofrecer, dar, que recibir. Así que no te angusties. En vez de estar preocupándote de dónde vas a sacar, pregúntate qué cosa voy a ofrecer para que el Señor me bendiga. Y ahí te aseguro que el Señor bendecirá. Si te falta sabiduría, pídale al Señor que te dé sabiduría. Hoy vamos a venir a ofrecer acá. Ahora sí, ponte de pie. O dobla tus rodillas, inclina tu cabeza. Ven y ofrece tu profesión, ven y ofrece tu servicio, ven y ofrece tus talentos al Señor. Ven y ofrece a tus hijos. En el tiempo bíblico incluso las mamás ofrecían a sus hijos al Señor, como Samuel. Lo trajo al templo y dijo: Señor, te ofrezco a mi hijo. Úsalo. Vive en su vida. Tienes un pequeño capital y no sabes qué hacer, ofrécelo al Señor y dice: Señor, esto te lo estoy ofreciendo a ti. No se cansen de sembrar, no se cansen de ofrecer. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en este día. Hoy venimos, Señor, a este templo y llegamos a este altar, Señor, no para pedirte, Padre,